Te doy la bienvenida a un nuevo programa de Finca Casadejo en nuestra serie de podcast. Hoy, en la segunda temporada, tenemos un invitado que ya le tuvimos en la primera temporada y sé que te gustó muchísimo. Se trata de Ronald Barquero, de Costa Rica. Y además me dijo, Ramón, me encantaría hablar de incubación. Y claro, cómo no, una persona además que es tan amante de las buenas prácticas como soy yo, y hablar de incubación, pues lógicamente le dije, Ronald, cuando tú quieras. Y hoy estamos aquí para volver a hablar y para volver a enseñarte lo poquito que sabemos. Pues nada, Ronald, muy buenas tardes, buenos días ahí en Costa Rica, buenas tardes desde España. Buenos días, Ramón. Saludos cordiales a vos, a toda la gente que nos hace el enorme favor de acompañarnos en estas charlas. Y pues sí, el tema de hoy, un tema interesantísimo, el tema de incubación. Así que vamos a tratar, Ramón, de explicarlo de la mejor forma para todas aquellas personas que tengan alguna duda con relación a este tema, pues que les quede bien claro y lo más importante, que empecemos a perderle un poquito el temor, el miedo al tema de la incubación. Así que arrancamos Perfecto. cuando nos indiques. Pues bueno, yo lo que, mira, tengo aquí un huevo, ¿vale? Tengo aquí un huevo El y mío es lo diferente, que... el Tú mío es también. diferente, pero lo tengo también. ¿Eh? Es nuestra señal. Correcto. Okay. Y lo que vemos es todo lo que pasa o lo que ocurre, ¿no? En tan solo 21 días, lo que ocurre dentro de un huevo y cómo se desarrolla el embrión. Pero realmente la incubación, Ronald, empieza muchísimo antes, ¿verdad? Incluso yo me atrevería a decir 30 o 40 días antes de que la gallina ponga el huevo, ya ha empezado el tema de la incubación. Y nos vas a hablar mucho hoy de ese tema, es decir, de todo lo que ocurre también antes de llegar a la incubadora. Pues empieza cuando tú quieras. Ok, Román, vamos a ver. Todo avicultor en determinado tiempo, en determinada estadio de este maravilloso hobby, va a verse muy interesado con el tema de la incubación por sus ventajas, que ya vamos a hablar de ella. ¿Ok? Desgraciadamente, cuando la persona empieza a experimentar con el tema de la incubación, al no tener un manual, al no tener conocimiento, la incubación artificial resulta ser de un completo desagrado para las personas. ¿Ok? Al no tener nosotros tutoriales, al no tener manuales, al mucha gente desconocer del tema, muchos datos que hay en Internet también son erróneos. Entonces, al final de cuentas, la gente se aburre del tema, lo deja de lado, y es por eso que charlas como estas son muy importantes para que la gente vaya retomando el tema de la incubación y lo más importante, entienda cuáles son, y esto es lo más importante tal vez de esta charla, cuáles son los pequeños, grandes detalles que marcan la diferencia entre una incubación satisfactoria a una que no lo es. Entonces, antes de contarte, Ramón, te cuento que yo, Ronald Barquero, soy el creador que más errores ha cometido en la vida con el tema de la incubación. O sea, yo me gradué con la incubadora simple y sencillamente de estar cometiendo errores. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, aprendí, hice mi manual y ahora quiero transmitírselos a ustedes gracias a vos. Entonces, vamos a ver, vamos a arrancar. Don Ronald y don Ramón, yo tengo la mejor incubadora del mundo. Tengo un Lamborghini de incubadora. Esto me garantiza a mí que yo voy a sacar pollitos, que voy a tener un buen resultado. La respuesta es no. ¿Ok? Es no. Si vos tenés un Lamborghini, pero no lo sabes usar, en la primera vuelta te vas a estrellar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Yo aplico la ley del 70-30. El 70% es esto que está acá. Ahí se los enseño, mis queridos amigos. Este es el 70%. Y el 30% es la incubadora, que al final de cuentas es un aparato normal, sencillo, que no ofrece mayor complejidad y que simple y sencillamente nosotros tenemos que entender este concepto antes de arrancar con el tema de la incubación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, don Ronald. Listo, usted me va a convencer. Yo quiero empezar ya con la incubadora. ¿Qué hago? Tomen nota. Lo más importante, punto número uno, los progenitores. ¿De acuerdo? Yo siempre, cuando doy mis charlas acá en el país, le comento a la gente que cuando una mujer está en estado de embarazo, lo primero que hace es tomar ácido fólico, prepararse, buena alimentación, etcétera.
Lo mismo pasa con nuestras aves, exactamente lo mismo. Si yo tengo mis gallinitas y voy a entrar en el proceso de sacar esto, ¿ok? Yo tengo que brindarle a mis animales la preparación. ¿Esto qué significa? Don Ronald, no me nacen los pollitos. Ve a la incubadora. Se me mueren los embriones. ¿Qué sucede? Sucede que los animales, lo primero, están viejos. Tratan de sacarle crías a gallos de 5 o 6 años. Lo segundo, animales sin desparasitar, animales sin vitaminas, animales sin minerales, animales que los tienen sin sol, animales estresados. Entonces, este proceso de preparación es muy importante. Yo tengo que entender, vuelvo y repito, que esto que está acá, y lo voy a enseñar 1000 veces hoy, es lo más importante. Yo no puedo pretender que acá, de acá, nazca un pollito si el animal hace 15 días estuvo con viruela o estuvo con coccidia o con coccidiosis, perdón. Entonces, ese es el primer concepto, no es ir a juntar los huevos, ponerlos en la incubadora, sino que tenemos que preparar a nuestras aves. Ramón. Bien, te hago un inciso ahí que quiero decir por ir haciéndolo a menos. Así empezaba yo diciendo que realmente ese proceso de incubación y a colación de lo que tú estás diciendo comienza 30 días antes de que la gallina ponga el huevo. ¿Por qué? El otro día también decía yo en una charla que al final, realmente, a diferencia de los mamíferos, que el embrión tiene un contacto por el cordón umbilical con la alimentación de la madre, los mamíferos, mientras está en el desarrollo, cuando está dentro, en el caso de las aves es totalmente diferente. Cuando la gallina pone el huevo, ya se desentiende totalmente del embrión y el embrión queda ahí. De tal forma que lo que el embrión va a tener para su desarrollo durante esos 21 días hasta que nace es lo que aporta la yema, lo que va en la yema. Por tanto, ahí están lo que tú decías, los minerales, los oligoelementos, las vitaminas, es decir, lo que el pollito necesita para desarrollarse. Es su despensa. Si el animal no ha estado bien alimentado, los papás, en esa despensa que tiene el pollito cuando está dentro, dice, a ver qué me han dejado aquí, a ver qué es lo que tengo, qué puedo comer en estos 21 días. Si al final tiene una mala alimentación, en la despensa hay poco. Ese pollito necesita, para tener un desarrollo embrionario correcto y tenga la fuerza suficiente para romper el cascarón cuando llegue el día 21, necesita estar fuerte, tener todos esos oligoelementos, vitaminas, minerales que la madre le aporta con la alimentación. Por tanto, estoy 100% de acuerdo que vamos a fijarnos en el huevo antes de ver los resultados y vamos a empezar por tener una alimentación equilibrada en los padres para que tenga un buen desarrollo embrionario. Correcto, totalmente de acuerdo. Exacto. Hay muchas personas, Ramón, vamos a ver, cuando a mí me preguntan qué prefiero, si prefiero la gallina o prefiero la incubadora artificial, yo digo siempre la incubadora. ¿Ok? Hay muchas personas que ponen 24 huevos en una incubadora y que sacan 2 pollitos y están contentos. En mi caso y en el caso de la gente que se empieza a capacitar, y por eso estas 2 charlas nos van a servir para esto, eh, nos vemos obligados a sacar 24 pollitos, así de fácil. Ahora, don Ronald y don Ramón, ¿se puede hacer esto? Claro, por supuesto se puede hacer. Las máquinas en este momento están capacitadas para hacerlo. Vuelvo y repito, estamos arrancando con lo básico. Por ejemplo, la vitamina E, el tocoferol, es importantísima porque si no aplicamos este tipo de vitamina, pues simple y sencillamente vamos a tener muertes embrionarias, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, apuntemos. Punto número 1, manual. Animales jóvenes, animales con sus vitaminas. Ya vi que sacaste tu pienso, cosa que me parece maravilloso y que tiene las vitaminas y que no tenemos que preocuparnos de estar adicionando vitaminas y minerales. Pero en el caso de Centroamérica, Suramérica y la gente que nos ve en otras latitudes, pues aplicar sus vitaminas, que ya en un futuro vamos a hablar precisamente de la tabla que un servidor tuyo hizo y que tanta gente me pregunta por medio de Facebook. Ya espero que me brindes el espacio para poderlo hacer. Entonces, vamos a aplicar vitaminas, vamos a aplicar minerales, vamos a utilizar animales sanos, saludables, ¿sí? Y de ahí va a salir un huevo, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Don Ronald, ya lo tengo. No, un momentito. En el 90% de los huevos que yo reviso en las incubadoras, me encuentro huevos sucios, me encuentro huevos en malas condiciones. Huevos sucios, te aporto, quiero decir, como este. Exacto, huevos sucios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente lo ve con la normalidad. Vos abrís la incubadora,
e inmediatamente ese microclima interno te huele feo. Y eso es simple y sencillamente la presencia de bacterias. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Como esto que está acá es tan importante, como este es mi pollito, como este va a ser mi gallo, mi gallina en un futuro, yo limpio los nidales, yo los preparo los nidales. ¿Por qué? Estos nidales van a tener cuita, muchas gallinas son muy cochinillas, entonces hacen sus necesidades en los nidales, otras no. Entonces, yo reviso todos los días, veo a ver cómo está la gallinita y empiezo a sacar todo lo que es la cuita. Ahora, ustedes me dirán, y don Ronald, ¿pero por qué? Vamos a ver. Esto que está acá respira, ¿de acuerdo? El embrión va a respirar. Entonces, hay una conexión total y directa de lo que afuera esté a lo que dentro esté. ¿Qué significa esto? En el momento en el que haya cuita, las bacterias de forma inmediata van a ingresar al embrión. Entonces, segunda norma, segunda, ¿qué les digo? Ley. Don Ronald, don Ramón, los pollitos nacen enfermos, nacen débiles, ¿ok? En muchas ocasiones los pollitos no es que nacen enfermos, es que nacen débiles. El embrión se enfrentó a muchas cosas, nace y a los 2 días se me murió. Entonces ustedes ven en WhatsApp que se llena aquella información diciendo, es que nacieron mis pollitos y se me murieron. Entonces empiezan los médicos brujos a recetar antibióticos, a recetar medicamentos y dele, y métale azúcar y métale miel de abeja y dele esto y dele lo otro, cuando no se dan cuenta que ese pollito es la consecuencia de las malas prácticas, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que ustedes sepan, como regla número 2, que el nidal tiene que estar limpio, tiene que estarlo, es completamente necesario, es una condición sine qua non, Ramón. Totalmente. No se trata de limpiar los huevos, que muchas veces la gente lo pregunta. ¿Qué hago con los huevos sucios? No, no, no. Es que no hay que llegar ahí. Si tú mantienes, como estaba diciendo Ronald, mantienes totalmente limpio, impoluto el nidal, pues lógicamente no tienes necesidad de limpiar los huevos. Hay sistemas ahora mismo que si hay ponederos con escamoteador, que la gallina pone el huevo resbala por una cesta y llega a un sitio donde la gallina no puede ni picarlos porque muchas veces, aparte de los huevos sucios, hay huevos luego también, como este, por ejemplo, que muestro, que tiene también picadura y la gente dice, ay, que tengo uno, pero porque tengo una picadura no pasa nada. No, 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 no se puede poner porque lo que está diciendo Ronald, al final hay, en este caso, una conexión total entre la pared que tiene el huevo por fuera y el embrión cuando esté. Y el embrión va a estar diciendo, ay, que me entra de todo. Y por eso muchas veces decimos, no lavar los huevos. Si es que hasta por la cáscara le está entrando agua al pollo. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Correcto. Hay una cosa muy, muy importante también, y siempre lo cuento como historia. Eh, no hay un título que en este momento acredite a una persona para el conocimiento de la incubadora artificial. Cuando nosotros nos atrevemos a brindar una charla de estas, sepan que yo la primera incubadora la toqué hace unos 10 años más o menos. Entonces, conforme lo que va pasando y conforme a las experiencias de las gentes, de las personas que nos cuentan, pues uno se va animando a decir, ok, este es un error y lo apuntas. Les comento. Me llama un gran amigo mío de una zona acá de Pérez Celedón, en Costa Rica, y me dice que él tiene enormes problemas con el tema de la reproducción de los pavos, especialmente con el tema de la incubadora. Vean esta historia, qué interesante, y por eso pequeños, grandes detalles que marcan la diferencia. Revisamos los animales en perfectas condiciones, animales sin estrés, animales desparasitados, animales bien alimentados, animales excepcionales. Pero no nacían los embriones, no nacían los pavos reales. ¿Ok? Fue algo bien interesante porque el día que yo me encuentro a uno de los peones, acá llamamos a la persona que trabaja en el campo peón, a uno de los peones, movilizando los huevos, resulta ser que en el momento en el que él me da la mano para saludarme, me queda un olor en la mano. Yo huelo y yo digo, qué curioso, porque me huele a agroquímico, a fertilizante, ¿ok? Resulta ser, mis queridos amigos, para no cansarlos con la historia, que el muchacho colectaba, o sea, recogía los huevos todos los días, con las manos llenas de agroquímico, llenas de fertilizante, ¿ok? Aunado a esto, sudor,
Aunado a esto, cigarro, y aunado a esto, de vez en cuando el tipo se iba para la casa, perfume. Entonces, ustedes me dirán, este tipo se empezó a poner exquisito ya, ¿ok? Quiere que yo, aparte de tener el nidal limpio, yo me lave las manos, yo no utilice agroquímicos, gasolina, no utilice cigarro, no utilice perfumes, no utilice tabaco. Y mis queridos amigos, esto es de perogrullo, esta es la norma. O sea, esto que está acá, repito, es mi pollito, yo lo estoy cuidando desde el inicio, como Ramón lo menciona. Entonces yo tengo que lavarme las manos para colectar esos huevos y llevarlos al proceso de almacenamiento. Ramón. Y en la misma línea que dice de químicos, también, mira, tenía preparado un huevo cuando utilizamos, por ejemplo, un rotulador que está totalmente prohibido porque al final también tiene químicos para escribir la fecha en el huevo, cosa que no se debe hacer y hay que utilizar lo que es el carbono, un lápiz de carbono de toda la vida. Entonces, eso es natural, no tiene ningún problema. Por eso, apuntando también en el tema de Ronald, hay que evitar todo, tener en cuenta lo que ha dicho. Es decir, siempre que pensemos que la cáscara está llena de poros, está llena de ventanitas, que van a entrar las bacterias y va a entrar la contaminación al huevo, pues hay que coger y poner los medios antes, luego de empezar a venir, como dice Ronald, esos médicos brujos a recetar antibióticos. Exactamente. Entonces, qué importante porque ya estamos creando un manual de cero. Ven ustedes por dónde vamos. Estamos hablando de que ya nutrimos a nuestras aves, ya colectamos los huevos y lo más importante, ya sabemos que nuestras manos tienen que estar limpias. Ahora bien, don Ronald, ahí quedamos. No, no, no. Faltan otra serie de cosas. Ok. El 80% de las personas que me llaman y que no tienen resultados positivos en la incubación artificial es porque colocan huevos viejos. ¿Ok? Huevos viejos. Entonces, almacenaron los huevos durante 22 días y pretenden que esos huevitos, que esos embriones nazcan. Ok, perfecto. Entonces, Ronald, pero lo que usted está hablando, vamos a ver, usted recomienda que los huevos tengan una edad de 8 días, ¿de acuerdo? Sí, es lo que yo recomiendo, 8 días. Ya a partir de los 9 días, 10, 11, 12, la viabilidad del embrión empieza a disminuir. Mis queridos amigos que nos están escuchando en este momento, reitero, vuelvo y repito. A partir de los 8 días, estos huevos empiezan a perder viabilidad. ¿Ok? Don Ronald, pero lo suyo es mentira, porque yo agarré un huevo de un mes y el pollito me nació. Entonces, es mentira. Sí, sí nace. ¿Ok? Pero ¿bajo qué condiciones nació? Usted compara el hecho de un pollito que ustedes lo ven inmediatamente naciendo, buscando comida, corriendo por el nidal, a un pollito que nace triste, que ustedes lo ven que le cuesta recuperarse. Eso es producto precisamente de los huevos viejos. Entonces vamos a tener que tener ese cuidado. Señores, vean, el manual tiene que ser completo. Los huevos tienen que tener menos de 8 días. Es muy importante. ¿Ok? Ahora bien, don Ronald, y es que viera que mi mamá llegó y me regaló unos huevos y yo no conozco la edad de los mismos. ¿Existe un procedimiento para calcular esa edad? Sí, vamos a explicarlo. Ramón, no sé si tienes algún comentario. No, ahí va a decir con lo que, antes de que entrase ahí, lo que es la conservación, antes también de los huevos. Es muy importante que hay que tener en cuenta que los huevos, cuando los tenemos dentro de esos 8 días, a partir del noveno empiezan a perder esa viabilidad, pero hay que conservarlos de tal forma que no podemos ponerlos en la nevera, tenemos que tenerlos en un sitio que tenga una ventilación, que tenga una temperatura homogénea en torno a 10-15 grados, si hay una temperatura perfecta, porque hay muchas veces que los puedes tener en temperaturas muy elevadas y puede incluso empezar el desarrollo embrionario sin meter el huevo en la incubadora, porque se dan unas temperaturas y se dan unas condiciones de humedad que pueden empezar. Y luego, muy importante también, es lo que es, tenemos los huevos, imaginemos, en una huevera, y es mover los huevos. Es decir, para que no se quede pegado lo que es tanto la yema y la clara, la cáscara. Y hay una recomendación que os la digo allí, que es muy sencilla. Si tenéis los huevos en una huevera, es simplemente ponerlos durante mediodía, la posición de la huevera así, y otro mediodía, la huevera así. Y están moviendo 7 una docena, 12 huevos a la vez, ¿vale? Quiero decir, se ve, bing, bing, Correcto. y los movemos. Pero es una forma también de conservar los huevos. Ok.
Entonces, muy bien. Yo tengo en mi criadero los huevitos, entonces sé que son huevitos frescos, no me arriesgo con huevos que tengan más de 8 días. Me los regalaron. Vamos a hacer la prueba del agua, ¿ok? Vamos a agarrar en agua tibia. Yo siempre cuido que el huevo no se impacte. Llamo impacto a cosas que exteriormente puedan dañarlo. Con agüita tibia lo colocamos. Si el huevito está así en el vaso, en esta posición, ¿ok? Estamos en presencia de un huevo de 1 a 3 días de puesto, ¿ok? Don Ronald, usted me está garantizando esto, sí, yo se los garantizo. Ahora, ¿cuál es la magia? Ahorita se las voy a contar, ¿ok? Una vez que el huevito hace esto, vean, mis queridos amigos, acá se lo muestro bien, ¿de acuerdo? Vieron que se levantó un poquito, así estaba de 1 a 3 días, ahí se levantó un poquito. Estamos en presencia de un huevo de 4 a 6 días. Don Ronald, el huevo se empieza a levantar, sí, se empieza a levantar en el vaso, ¿ok? Esta prueba se hace rápido, rápido. Ok, de 7 a 9 días está en esta posición, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Repito entonces, de 1 a 3 días así, de 4 a 6 días así, y de 7 a 9 días así. Si yo este huevito lo coloco en agua y tengo esta posición, estoy en presencia de un huevo óptimo para colocar en la incubadora. Ya cuando el huevo está así, significa que está de 10 a 12 días. ¿Ok? Ya este huevo no sirve. Todos los huevos que estén paraditos así en el vaso o en el recipiente que ustedes coloquen el agua, esto no nos va a servir. Ahora bien, ¿por qué se presenta esto? ¿Cuál es la magia? Muy fácil. Acá, en la parte superior, hay una cámara de aire, ¿ok? Que todos conocemos y que todos hemos visto. Esta cámara es importantísima, fundamental, para que el embrión, el pollito, cuando está ya, cuando la rompe, ¿sí? Cuando con el piquito la rompe, tenga su primera dosis de aire, su primera dosis de oxígeno. ¿Ok? Entonces, al pasar del tiempo, esta cámara de aire empieza a aumentar y es por eso que el huevo mágicamente empieza a levantarse. O sea, esa es la explicación científica. Entonces, ya tenemos la prueba para poder saber que así hasta acá, 7, 9 días, ya podemos utilizar estos huevos y tener la certeza de que huevos que están flotando no los coloquemos a la incubadora, porque de ahí no va a nacer nada. ¿De acuerdo, Ramón? Yo ahí, a ver, yo ahí sí tengo que decir una cosa. Yo soy más partidario de asegurarme antes de precisamente de tener los huevos de alguien de confianza y que sepa los días o las fechas que tiene. Porque yo no soy muy partidario de meter los huevos en agua precisamente por lo que hablábamos antes. O lo hacen muy rápido, pero que yo no soy partidario, porque al final lo único que estamos en este caso también es llegando y está el embrión ahí dentro y dice, qué de goteras tengo, qué de goteras tengo. Entonces, yo ahí no soy muy partidario. Yo soy más partidario, lo mismo que hablábamos antes de los nidales, de decir, el huevo sucio no, vamos a mantener el tema de los nidales. O en este caso, yo siempre doy un consejo. Los huevos que metamos en la incubadora tienen que ser huevos de confianza y tener la certeza absoluta de que cumplen con todas las condiciones que tienen que tener para introducirlo a la incubadora. Me refiero en cuanto al tiempo, en cuanto al tema de los progenitores, es decir, todo. Tiene que ser algo que controle. Por eso, cuando compramos huevos, muchas veces estamos asumiendo muchos riesgos. Y por eso tiene que ser algo que sea alguien de confianza, siempre de confianza. Ok, muy válida tu anotación. Tal vez la práctica de la colocación de los huevos en el agua es Es más. así, ¿no? Sí es cierto. Y lo que tú has explicado es cierto. Y eso para lo que es el consumo, bien, pero lo que es para incubación, ahí es donde ya, te quiero decir, si vamos, hilamos muy fino, ahí es donde yo pongo ese pero. Totalmente de acuerdo con vos. Entonces, sirva esta información como información general para ustedes también, para consumo. Comparto con vos, Ramón, yo creo que entre menos sometamos a estrés al huevo es mucho mejor los resultados. Hago la anotación para la gente que consultó en su momento. La prueba se puede o no realizar, bueno, queda mucho a criterio de ustedes, pero siempre con las recomendaciones del señor Balbado y el señor Barquero, en donde vuelvo y repito, buscamos la manera que el huevo no se someta a estrés de ninguna forma. Ok, don Ronald, ¿y puedo yo colocar cualquier huevo en la incubadora? No, vamos a ver. Hay huevos, por ejemplo, que ustedes agarran y que van a ver en su cubierta
un montón de gránulos. Estos son huevos llenos de calcio, ¿ok? ¿Por qué? Porque a la persona se le fue la mano con el tema del calcio, empezó a colocarle minerales, el depósito de mineral está en la cáscara, y vieran que el pollito, al tener tantísimo calcio, esta cáscara le cuesta muchísimo romperla. Entonces, uno no tiene que someter a un estrés al pollito, dándonos cuenta que estos 21 días que esperamos para que el pollito naciera, colocando materia prima, como yo le llamo, a la incubadora, que no sea óptima. En este caso, hay una serie de condiciones que el huevo tiene que cumplir. Hay mucha gente que insiste en colocar huevos arrugados, por ejemplo. Estos huevos arrugados vienen de gallinas estresadas, vienen de gallinas malnutridas, vienen de gallinas con problemas de ambientación dentro del aviario, vienen de gallinas que acaban de salir de procesos de enfermedad en donde les aplicaron antibiótico. Entonces la gente piensa que estos huevos van a funcionar. Entonces vuelvo y repito, nosotros no tenemos que perder el tiempo colocando huevos que no cumplen con las condiciones óptimas. Entonces ya tenemos huevos con muchísima cantidad de calcio, huevos arrugados, huevos con sangre. Hay gente que dice, pues que voy a colocar huevos y con sangre y no hay ningún problema porque como es externo, sí, claro, la sangre está en la cáscara, pero proviene de animales que están iniciando la postura, ¿sí? Provienen de animales que están con problemas de parásitos. Posiblemente el animal está sufriendo coccidiosis, puso de esas casualidades de la vida, y la sangre, pues simple y sencillamente se impregnó ahí en la cáscara. Entonces, este tipo de huevos no tenemos nosotros que colocarlos, o como el huevo que nos mostrábamos ahorita, que nos mostraba Ramón ahorita, que es un huevo completamente anormal. La gente piensa que de ahí va a salir algo, y efectivamente de ahí no va a salir absolutamente nada. Ahora, que nace el pollito de un huevo arrugado, sí puede nacer, pero nace débil. Entonces es ahí donde seguimos repitiendo el tema de que nosotros tenemos que escoger la mejor materia prima para colocarle a la incubadora. Eso de que usted abre la incubadora y ve aquellos huevos perfectos, limpios, con una forma espectacular. Y entonces, es muy importante que sepamos esto, Ramón. Totalmente. Viendo la cáscara del huevo, que es lo que tú estás diciendo, estamos viendo de alguna forma la salud del animal. Incluso si tiene la sangre, aparte de lo que estabas diciendo, puede dar hasta síntomas de que es una gallina obesa. Es decir, la obesidad también nos da muchas veces la sangre en la cáscara del huevo y al final quiere decir que tiene una alimentación, no la tiene equilibrada. Y como decíamos antes, la transmisión que va a tener a la yema del huevo, pues no va a ser la más indicada. Entonces, perfectamente, incluso muchas veces cuando hablamos de las primeras puestas, nos podemos encontrar a lo mejor en una castellana, que es una raza, y nos encontramos un huevito que ha puesto, que son los primeros que está poniendo, pues lógicamente el embrión que se va a desarrollar dentro de un huevo de este tamaño en una gallina de un tamaño normal, pues a ver, no es normal, es decir, tenemos que aprender a descartar los huevos. Es decir, y lo aprendemos viendo la cáscara, todo lo que tengan anomalías, todo lo que sea normal, hay que descartarlo. No solo por suciedad, por fisuras, por lo que está diciendo, por exceso de calcio, por corrugados, por 50.000 historias, hay que desecharlo. Ok, hay muchas personas también que con relación al tamaño nos preguntan en ocasiones, por ejemplo, los creadores de Brahma acá en el país, escogen los huevos más grandes para colocarlos porque presumen que de un huevo grande va a salir un pollito grande o que de una miniatura va a salir un pollito pequeño. Y hay una condición muy particular, ¿sí? De estos huevos grandes, al igual que los huevos muy pequeños, tenemos que evitarlos. ¿Nacen pollitos? Sí, nacen pollitos, pero vieran que tienen complicaciones. Entonces, ¿cuál es la recomendación, o por lo menos qué es lo que yo hago y que a mucha gente le funciona? Yo agarro de una gallina y tengo este huevo que en muchas ocasiones uno grande puede pesar unos 70 gramos, el otro puede pesar unos 62, 65 gramos, 64, etcétera, etcétera. Entonces, sumo el peso de los 10 huevos, ¿sí? Y lo divido entre 10 y de ahí voy a tener un peso promedio, que generalmente anda en 60 gramos. Entonces, ya cuando tengo un huevo de 70 gramos lo descarto y cuando tengo un huevo de 50 gramos lo descarto. Esto con el propósito de tener homogeneidad dentro de la incubadora, no utilizando huevos muy grandes. Ahora, mucha gente puede compartir este criterio conmigo. Bueno, sí, hay otra gente que no.
Hay gente que prefiere colocar huevos grandes. Yo particularmente, y muchos de los creadores acá en el país y las gentes que hemos estado capacitando, nos damos cuenta de que estos huevos tan grandes, ¿sí? No salen pollitos de calidad o por lo menos les cuesta un poquito nacer, al igual que los huevitos muy pequeños cuando se trata de especies como la brama. Obviamente, si estamos hablando de una miniatura, van a ser pequeños, pero sí tenemos esta problemática, Ramón. No, no, es correcto. Hay una palabra que es clave en la avicultura, es homogeneidad. La homogeneidad para todo. Ok, ahora bien, otro de los temas muy importantes. Bueno, ya vamos con un manual ahí completo, ya sabemos el tema de la edad, sabemos que tenemos animales nutridos, sabemos un tema de colectar, etcétera. A mí me pasó algo muy interesante y yo cuento esto como algo, ¿qué les digo? Como una historia increíble que me hace a mí anotármelo y ponerlo a disposición de ustedes esta información, porque es tal cual, o sea, existe. La señora de Guapiles, de acá de Costa Rica, me llama un día y me dice, don Ronald, mira que me pasó algo muy interesante. Los pollitos me están naciendo con muchísima antelación. Y, ¿cómo? Con mucha antelación, sí, sí. Los pollitos me nacieron al 10.º día. Bueno, yo dije, si no conociera a la persona, sé que me está mintiendo. ¿Cómo al 10.º día? Sí, sí, al 10.º día. Bueno, tuve la dicha en ese entonces de ir a brindar una charla allá a Guapiles, que es una zona preciosa. Mandamos saludos a la gente de Guapiles, acá en Costa Rica. Y efectivamente voy a hacer un pequeño análisis y me doy cuenta de algo que es importantísimo y que va totalmente relacionado con el tema del almacenamiento. La señora agarraba en un cuarto pequeño y colocaba el huevo. ¿Ok? Listo. Lo almacenaba ahí. En Costa Rica, conseguir una temperatura de 38 grados centígrados es así. Es sencillo. Se consigue, metes en un cuarto y la conseguís así, la de 38 grados centígrados. Y Y la en humedad Costa también. Rica, en Costa Rica, conseguir una humedad en la zona de Guapiles de Mm. 70, 80, 90% es así, fácil. ¿Qué pasaba? La señora agarraba, metía los huevos en un cuarto y ella, a partir de ese momento, tenía una incubadora gigante. Si yo en ese momento llego y hago la prueba de ovoscopía, que vamos a hablar en la próxima charla de ella, hago una prueba de ovoscopía, me doy cuenta de que el embrión en ese momento está caminando. Es más, los egipcios hacían así, o sea, la incubación no es nueva, los egipcios hacían esto. Es más, en muchas noticias, gente dice, es que botaron un montón de huevitos y de este montón de huevitos que botaron nacieron un montón de pollos. Sí, claro, se dieron las condiciones óptimas para que los pollitos nacieran con temperatura y con humedad. ¿Esto qué significa? Significa algo muy sencillo. Muchas personas colocan los huevos en almacenamiento en lugares que no tienen que ser colocados, con temperaturas muy extremas y con humedades muy altas. A partir de ese momento, si el huevo reúne estas condiciones, empieza el desarrollo embrionario. El problema es que si en la noche la temperatura baja y si en la noche la humedad aumenta o baja, el embrión muere. Entonces yo agarro ese huevito, lo coloco en la incubadora y luego, a los 8 días que haga la prueba de ovoscopía, me voy a dar cuenta de que hay un embrión muerto y la gente piensa que fue la incubadora la que lo mató y fue la condición externa donde hay un almacenamiento, Ramón. Increíble, pero cierto, te cuento. Bueno, totalmente. Y hablando de almacenamiento, en este caso, porque estás en Costa Rica, lógicamente nos estás hablando, como decía, así, la temperatura 38, humedad. Lo que requiere la humedad es porque la humedad lo que hace es que el calor sea, la humedad es conductora del calor y es lo que hace que el calor pueda llegar a todas las partes. Entonces, ahí es fácil, pero pensemos ahora también el caso contrario. Es decir, aquí nos oye también mucha gente en países que son súper fríos. Y se da el caso contrario. Es decir, que tenemos los huevos, que a lo mejor hemos cogido los huevos y los tenemos a 10 grados bajo cero. ¿Qué ocurre? Que el huevo se congela. Y hay veces que podemos tener los mejores reproductores, podemos tener todo lo hemos hecho perfecto, pero resulta que el huevo, que es líquido también por dentro, se ha congelado. Y a partir de ahí, automáticamente, ya le puedes poner la incubadora, que evidentemente, aunque esté gallado, el huevo, es decir, tenga la galladura del macho, no se va a desarrollar, porque el huevo no se ha tenido, en este caso, en unas condiciones óptimas antes.
Exacto. Hay muchas personas también, bueno, con el tema del almacenamiento, entonces lo más importante es mantener el huevo a una temperatura fresca, 21 grados centígrados. Ojalá, porque hay otra condición que yo quiero que ustedes conozcan. A partir de los 21 grados centígrados, cuando empieza a aumentar, a las bacterias que están acá, ¿sí? Están aquí, les encanta lo que es el tema Mm. de la temperatura. Entonces ya a partir de los 22, 23, 24, diez ellas 15 ya... grados es la temperatura óptima. 10-15 grados es la temperatura óptima. Exacto. Precisamente para que no tengan las bacterias el caldo de cultivo, que es lo que tú estás diciendo, y tengan el desarrollo. Exacto, y lo más importante, que nosotros entendamos que si yo tengo, vean ustedes qué interesante, esto es como un manual, pero es un manual de experiencias dadas, o sea, no es algo que ustedes se sientan en internet y empiecen a leer ese manual aburrido. Hoy nos estamos sentando dos buenos amigos comentándoles todos los errores que hemos cometido, entonces ustedes dirán, qué bonito que me digan estos dos jóvenes, ¿sí? ¿Qué cosas han hecho? ¿Qué cosas han Hace hecho? 2 días. Sí, hace poco. Esta situación que se da en donde yo estoy aprendiendo de los errores y la gente dice, uy, sí, hice eso, uy, sí, de verdad. ¿Cómo? Yo almacené a una temperatura. Esto está correcto. Ahora bien, 21 grados centígrados, ya a partir 19, 18 grados centígrados, a partir de ese momento las bacterias empiezan a hacer fiesta y como hablamos, porque la gente piensa que esto es sellado, ¿sí? Que lo vamos a hablar en la próxima charla, las bacterias empezaron a ingresar ahí y consiguen un medio, un cultivo muy rico, que es el cultivo interno, lo que hay en el huevo. Entonces a las bacterias les encanta reproducirse y una vez que se reproducen, buscan la forma de ingresar. Lo que pasa es que ya, una vez que ingresan, hay algo que está dentro, que está vivo, que se llama un embrión y entonces lo empiezan a dañar. Entonces es muy importante el tema del almacenamiento. Don Ronald, dígame una cosa, es que yo agarro el huevo y lo voy a lavar. Ok, entonces ustedes ven gente. Aquí le decimos un cepillo de raíz. La gente de campo en Costa Rica entiende lo que es eso. Y le dieron, quitándole la cuita, ¿ok? O quitándole otras cosas. ¿Qué sucede? La naturaleza, esto que está aquí, yo en la charla que hago de incubación muestro esto como una obra perfecta de la naturaleza, perfecta, que luego, ¿sí? Se convierte precisamente en nuestro pollito. Pero esto es perfecto. Esto está creado por la naturaleza. Hay un señor que se llama Dios que hizo esto, ¿sí? Y él no se equivoca, esto lo hizo perfecto, ¿ok? Y esto tiene una cubierta, un barniz especial que va a servir para que las bacterias no ingresen de la manera tan fácil como ingresan. Entonces, en el momento en el que yo someto esto a lavado, aparte de que estoy moviendo el huevo, ya vamos a hablar del tema, le estoy quitando ese barniz, entonces le estoy quitando la protección al huevo. Don Ronald, el huevo no se lava. No, el huevo no se lava. No lo vamos a someter a estrés. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tener nidales limpios y escoger huevos limpios. Un dato importante. Vieran que cuando yo someto este huevo a la prueba de boscopía y le coloco la luz, vieran dónde está la cuita, cómo se le ve la mancha. Y esta mancha es simple y sencillamente el ingreso de bacterias que están ya dañando al embrión. Ramón. Totalmente, no, no, es así. Es toda la importancia que tiene y estamos hablando precisamente de todo lo que es el manejo y las buenas prácticas de un huevo antes de entrar en una incubadora. Ok, ahora, cuando yo estaba chiquitillo, mi abuela, acá en el país, yo vivo en una hermosísima provincia cerca de las faldas de un volcán, que ayer hablábamos, Ramón, del tema. Entonces, cuando mi abuela iba a echar una gallina, que así se llama en el campo, vamos a echar una Mm. gallinita para que nazcan pollos. Yo salía corriendo y traía los huevos, y mi abuela me decía, vas a batir los huevos, ¿ok? Vas a batirlos. Esto significa que yo los traía corriendo y este huevo hacía así para todo lado, ¿ok? El tema de esto es que nosotros, con ese batimiento de huevos, podemos romper algo que se llama la cámara de aire. ¿Ok? La cámara de aire. Entonces, tengamos el cuidado de la manipulación de este huevo, pero lo más importante también, ya Ramón nos explicaba el tema de cómo tenemos que almacenarlo. Y mucha gente tiene la muy mala costumbre de colocar el huevo no en punta a la hora de almacenarlo, sino colocarlo dado vuelta. Y el peso del huevo, que son 60 gramos, 55 gramos, cuando se trata de una gallina brama como esta, empieza a dañar y empieza a debilitar la cámara de aire.
Entonces, así es como lo almacenamos, don Ramón. Parte ancha hacia arriba, parte estrecha hacia abajo. Y cuando se haga el movimiento, se permite, una vez que lo hemos puesto la parte ancha hacia arriba y la parte estrecha hacia abajo, lo que he dicho, es decir, moverlo de esta forma. Pero no boca abajo, es simplemente así. Y ese es el movimiento perfecto que los mueve los dos a la vez. Pero parte ancha, que es donde está la cámara, arriba. Y la parte estrecha hacia abajo. Ok, ahora, ustedes dirán, todo esto es importante. Bueno, es muy importante, es el manual de las buenas prácticas de incubación. Si nosotros seguimos esto al pie de la letra, estas anotaciones que nosotros estamos dando, no vamos a cometer errores. Entonces, vamos a ver, en el momento en el que yo cometo un pequeño error y este huevo le reventé la cámara de aire o se la debilité porque lo coloqué hacia abajo, pues simple y sencillamente ya tenemos un pollito menos. Y lo que se pretende al brindarles esta información, queridos amigos, es que ustedes al día 21, tratándose de gallinas, abran la incubadora y vean 21 pollitos. Entonces, ahí ustedes van a decir, el señor Barbado y el señor Barquero tenían razón, qué buen manual nos pasaron. Ahora bien, con el tema del marcaje, como bien lo mostrabas ahora con el asunto del pilot, hay gente que agarra el huevo, ¿sí? Y le pone la China, que es mía, nació el día tal, la queremos mucho. Suerte, suerte China en el nacimiento de este pollito. Y aquello, ¿sí? Aquello está lleno de inscripciones, ¿sí? Fechas de postura, fechas de supuestos nacimientos, fecha del nombre del padre, fecha del nombre de la madre. Si es una brama, le ponen perdiz dorado, que me la regaló Juancito. Y aquello es una inscripción total con Pilot. Ahora la gente dice, bueno, Pilot le llamamos acá en el país, perdón, es marcador, Pilot es la marca, Sí, pero sí. es un tiquismo, ¿ok? Lo hacemos con marcador, que tiene alcohol. O sea, seguimos estresando el huevo y simple y sencillamente lo estamos forzando a que el embrión tenga una sustancia que naturalmente no tiene que tener. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿qué hacemos? ¿Grafito, un lápiz? Sí, claro. En Estados Unidos recientemente veo cómo hay marcadores especiales para este tipo de cosas, hechos de elementos naturales, de la vixina, del achiote, de plantas tintorias. Y vean ustedes la preocupación de la gente porque el marcador ya no se integre más dentro del huevo. O es gente que, por ejemplo, agarra y con masking, con cinta, ¿sí? Le da vuelta al huevo y le pone el nombre. Ahí estás ahogando el embrión, le estás quitando un espacio importante de respiración, Ramón. Totalmente. Por eso incluso en la conservación hay que tener en cuenta siempre, siempre, siempre todo el tema de ahí lo que estamos hablando de la oxigenación del huevo. El huevo tiene que estar oxigenado en todo momento, siempre, en todo momento. Y tener, muchas veces a mí el miedo que me da también cuando se compran huevos y se trasladan de un sitio a otro, también el huevo sufre muchísimo cuando está metido en una caja durante tiempo totalmente encerrado y sin ventilación. Todo eso al final, esa oxigenación que le falta, también va a mermar muchísimo la viabilidad. Va a tener mucho menos éxito, está claro. Exacto. Hay un tema importante también que me lo tengo anotado acá como punto 7. Acá tengo mis notas, que es el asunto de la preincubación. Y te voy a comentar cómo lo hacemos nosotros acá, Ramón, o por lo menos qué es lo que hemos aprendido y vos nos vas a ayudar con tus anotaciones. También esto es parte de... Les aclaramos también a ustedes, nuestros queridos amigos, que nosotros no preparamos las charlas. Es como que yo llegue en este momento a la charla, a la casa de Ramón y te digo, Ramón, sentémonos a hablar de gallinas. Y es lo que hacemos. Claro, Entonces, claro. Si estuviésemos hablando de cocodrilo, a lo mejor sabría, pero bueno, de esto algo sabemos. exacto, entonces no preparamos la charla, no nos sentamos antes a hacer un guión y que usted dice esto, yo digo lo otro, no, no, acá nos contradecimos, hablamos lo que sabemos y simple y sencillamente hacemos un compendio, ¿sí? De información. Cuando vos agarras un huevo de estos y está frío, acá a una temperatura de 20 grados centígrados, y vos lo colocas en la incubadora, ¿ok? Inmediatamente vas a ver una condición muy particular, que el huevo se suda, ¿ok? ¿Y se suda por qué? Tenemos una superficie fría, un ambiente caliente, cálido dentro de la incubadora, y esto llegó y chocó acá. Como cuando yo llego y me acerco, ¿sí? Con mi aliento a un vidrio que está frío y lo caliento. Ustedes inmediatamente van a ver la condensación de este vapor. Lo mismo pasa exactamente igual con el huevo. Ah, don Ronald, qué interesante, porque sí, yo veo el huevo
y está sudado, así le decimos acá en el norte. El huevo está sudado. ¿Qué pasó? Muy fácil. La condensación de agua en un huevo que está frío, ¿sí? Le pegó el vapor y simple y sencillamente vamos a tener un montón de gotitas. Ah, pero no pasa nada. No, sí pasa, sí pasa. Si ustedes en este momento colocan agua en su vehículo, se van a dar cuenta de que cuando el agua se evapore, vamos a tener un montón de manchas. Estas son manchas de los minerales, ¿sí? Que se producen por la evaporación del agua. Y estos depósitos de minerales, es muy posible que en el huevo, cuando el agua se evapore, simple y sencillamente se puedan presentar los depósitos dentro de los poros, creándonos una condición de taponamiento y de no perfecta respiración del embrión, Ramón. Perfecto. Me parece además una cosa que pocas veces se ha dicho, pero lo has dicho muy bien y muy claro. Ok, ahora Ramón, ¿cómo hacen ustedes el tema de la preincubación? ¿Cómo hacen para calentar el huevito? No, al final es tenerlo en unas condiciones, quiero decir, que estén óptimas antes de entrar y que haya el menos choque de temperatura posible. Entonces, quiero decir que simplemente lo puedes ir adaptando poco a poco, pero Es- depende luego de la época del año y depende de las circunstancias, porque no es lo mismo que hagas una incubación en países que estamos diciendo, en zonas que tienen temperatura donde tengan 4, 5 grados, 10 grados, a sitios como en Costa Rica que me dices que es que empieza la preincubación antes. Es decir, empieza la incubación antes de meterlo en la incubadora. Exacto, entonces este dato es muy importante porque por lo menos acá en nuestro país se da mucho esta condición de la gente que hace caso, ¿sí? Y coloca los huevitos en una zona fresca y desgraciadamente cuando ingresa a la incubadora pues presenta este fenómeno y es lastimoso ver, ¿sí? Yo me imagino a los embriones ya sufriendo a partir de ese momento porque vuelvo y repito, la gente dice, bueno, deme razones científicas. La razón es muy fácil, ahí vas a tener un depósito de minerales importante y que te van a taponear los poros. Entonces, como bien lo señalas, lo que vamos a hacer es ir sometiendo este huevo a un proceso de condicionamiento para que ingrese con una temperatura óptima y no sufra este fenómeno tan directo, tan de Brusco, golpe, tan brusco. brusco. Eso es importante. Ok, por ahí tenemos ya un dato amplio. Ujú. Vamos a empezar a tocar para dejar la charla para la próxima ocasión con el tema de las incubadoras y mencionarle a nuestros queridos amigos que las incubadoras hay de muchísimas tamaños, de muchísimas variedades. Ayer lo comentaba con Ramón, que lo llamé para saludarlo, diciéndole que nosotros acá en Centroamérica hemos tenido problemas enormes con el asunto de las incubadoras por un tema de procedencia, por un tema de calidad, por un tema también de desconocimiento, ¿ok? Me imagino que en Europa la cosa cambia, pero acá en Centroamérica, La cosa en Europa ha sido exactamente igual. Se ha padecido muchísimo la invasión china y eso ha hecho que muchísima gente además se desencantase de todo el tema de la incubación. Y lo hemos padecido igual que me imagino que lo habéis padecido vosotros ahí. Pero si te parece, Ronald, llevamos casi 50 minutos hablando y si te das cuenta tú que nos estás escuchando, hemos hablado de incubación sin tocar prácticamente la palabra, bueno, sin tocar, no, sin hablar absolutamente nada de incubadora. Y decía Ronald, el 70%. Yo me inclino por el 70 o el 80% de la importancia que tiene todo lo que hemos hablado del huevo antes de entrar a la incubadora. Pero sí, efectivamente, el proceso sigue porque tenemos que coger ese huevo que le hemos dado un trato perfecto, que hemos tenido, hemos evitado todo el estrés que hemos podido, lo hemos hecho todo maravillosamente, pero llega un momento en el que decidimos o lo ponemos debajo de la gallina, incubación natural, o lo ponemos en la incubadora, incubación artificial. Bueno, pues vamos a seguir hablando sobre todo de la incubación artificial, pero eso va a ser ya en el siguiente programa. ¿Te parece, Ronald? Yo creo que para el primero no ha estado mal. Quiero decir, hemos dejado un manual, creo, de buenas prácticas, de que la gente se dé cuenta que además que depende de cada uno. Es decir, que no depende ya, no, depende de ti, de hacerlo bien sencillamente. Y no, todo lo que hemos hecho, yo te digo, el 70%, no echemos culpas a la incubadora, no hemos llegado ahí. Pero bueno, vamos a hablar de la incubadora. ¿Te parece, Ronald? me encanta la idea. La próxima charla ya nos vamos a meter en la incubadora, vamos a saber qué es lo que nos vamos a encontrar ahí. No vamos a hablar de cosas técnicas, ¿de acuerdo?
No, No, y no, no, empezar a no, hablar de no. voltajes y amperajes, no, no. Vamos No, a no, hablar no, de no. qué sucede ahí, ¿sí? Y lo más importante, de un montón de prácticas, ¿sí? Que vamos a realizar una vez que nuestros huevos estén en la incubadora para tener un éxito total. Vamos a hablar de ovoscopía, vamos a hablar de por qué no hay que estar abriendo y cerrando la máquina. Hay gente que abre y cierra todos los días y empieza a revisar. Entonces, todo este tipo de cosas lo vamos a conversar. Lo más importante, decirle a nuestros amigos, que nos comenten que si les gustan las charlas de este tipo, ¿sí? De dos buenos amigos hablando de lo que los apasiona, pues que nos manden los comentarios y lo más importante también, nos manden notas haciéndonos consultas. Don Ramón, don Ronald, ¿qué me pasó esto? Entonces podemos hacer un compendio y abarcarlo en la próxima cita. Ramón, desde Costa Rica, un abrazo grande para todos. Gracias por el apoyo, por llamarlo de alguna manera, de la primera charla. Fue maravilloso saber y recibir tan buenos comentarios. Un pura vida desde nuestro país, desde nuestro hermosísimo país. Y para todos ustedes, como siempre termino nuestras charlas, felices gallinas para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y nos vemos para la próxima. Pues Gracias, Ramón. muchísimas gracias, Ronald. Para mí siempre es un placer hablar contigo. Además, creo que de lo que hemos hablado y de lo que seguiremos hablando siempre que hablo contigo es del sentido común, porque al final lo que hablamos es de sentido común. Así que nada, pues vamos a seguir charlando, vamos a seguir hablando y te deseo, como siempre, a ti y a todos los ticos, pura vida. ¿Vale? Nos vemos. Bueno, y Gracias. a ti te digo que te espero el próximo programa de podcast de Finca Casarejo y vamos a seguir hablando y te vamos a seguir introduciendo en este apasionante mundo de la avicultura. Nos vemos. Chao.